Agradecerles a todos los medios el apoyo en esta conferencia de prensa, que es muy trascendente para México y los mexicanos y a los productores de caña del país. El día de hoy tenemos un parlamento abierto donde pretendemos actualizar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar, y tocaremos también el tema del calentamiento global y los cañeros, cómo podemos contribuir para bajar la contaminación. En esta modificación a la ley cañera, es una ley que tiene sus orígenes desde 1943 con los decretos cañeros. Cuando el presidente Manuel Ávila Camacho elaboró un decreto para reglamentar la caña de azúcar, desde entonces se ha venido haciendo decretos a través de los sexenios y de los diferentes presidentes que han estado al frente de nuestro país, y siempre han sido en beneficio de los productores de caña y de la agroindustria azucarera. El último decreto fue en 1991 por el presidente Carlos Salinas de Gortari, que fue buen decreto, que se derogó a la llegada del presidente Vicente Fox, y afortunadamente el mismo decreto se pudo presentar como ley y es lo que tenemos como ley cañera. En la exposición de motivos del último decreto se contempla, primero, que habría de prevalecer el equilibrio en toda la cadena productiva. Segundo, que esta ley o este decreto con el tiempo tendría que adecuarse, dado que está contemplando para el precio de los productores de caña una eficiencia de 82.37. A lo mejor los números no les suenan mucho, pero eso significa que se estableció la fórmula del CARBE, kilogramo de azúcar recuperable base estándar. Es la forma como le pagan a los productores de caña su producto. Una fórmula que va a cambiar desde que se inició con la eficiencia. La mayoría de los ingenios azucareros ya mejoraron su eficiencia, y no fue por sí solos, fue con el apoyo de las organizaciones y los productores, dado que la cosecha se ha hecho con mejores variedades, mayor limpieza y evitando sobre todo el rezago en la cosecha. Entonces, los cañeros y los industriales conjuntamente hemos mejorado la eficiencia en fábrica. La esencia de la modificación de la ley cañera consiste en el precio principalmente. Hay un artículo que es el artículo 60 y el artículo 61 que son la esencia del precio de los cañeros. Cuando se hizo o se aprobó la ley cañera, que fue en el 2005 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en ese entonces se contempló que había un azúcar que no recuperaban los ingenios, pero que tenían que pagárnosla por ser ineficientes. Eso contempla la esencia de la ley del CARBE. Afortunadamente, en este momento, la eficiencia mejoró en más del 90% de los ingenios y ya están sacando el azúcar que nos pagan y algo más. Están sacando mucho más azúcar de la que nos pagan a los cañeros. Por eso debemos adecuar el artículo 60 para que los ingenios que estén sacando más azúcar que nos corresponde a los cañeros, se nos pague ese azúcar. Esta modificación a la ley cañera es muy contundente en el precio de la caña, que se va a ver reflejada en los productores de caña del país. Al mismo tiempo, en esta propuesta de reforma que ya se presentó y que estamos a punto de dictaminar en esta honorable Cámara de Diputados, se contempla el artículo 61, que se le adiciona el tema de las mieles. Los que son cañeros viejos saben que hace mucho tiempo al cañero se nos pagaba el precio de la caña y se nos daba una participación por las mieles, que era el 50% de las mieles. Esto lo perdimos, dado que la industria azucarera pasó por una crisis y tenía que pagarnos también un azúcar que no recuperaba.
Hoy ya no hay razón para que se quede la industria azucarera con el 100% de las mieles, dado que ya pasó la crisis y también ya están recuperando todo el azúcar, hasta recuperan más de la que nos pagan. Entonces, nos correspondería el 57% de las mieles a los cañeros, pero en la propuesta del artículo 61 estamos promoviendo que se le dé el 50% de las mieles a los productores de caña. Esos dos artículos son básicos en el precio para la rentabilidad y mantener el equilibrio. Pero hay más artículos importantes en la modificación. Por ejemplo, el artículo 34 y el 38, que hablan sobre la constitución de organizaciones de productores, tanto asociaciones cañeras locales como asociaciones cañeras nacionales. En la ley contemplan, desde que se aprobó, que para ser una asociación de cañeros local o una unión nacional se tenía que tener el 5% del padrón del ingenio del que se trate y el 5% de la producción como requisito mínimo. Pero ese porcentaje fue cambiando año con año, al 6%, al 7%, al 8%, hasta llegar al 10%. El llegar al 10% limita el derecho constitucional de libre asociación y estamos promoviendo en esta modificación a la ley cañera flexibilizar los requisitos para la constitución de asociaciones de cañeros locales y nacionales. Y la estamos dejando, se está proponiendo que se modifique al 7% del padrón y al 7% de la producción. Esto es un derecho que nos da la propia Constitución, el de libre asociación, pero una cosa es libre asociación, otra cosa es libertinaje, por eso lo estamos bajando solamente, en términos que son muy reales, para que no se vean limitadas las organizaciones y no tengan que estar a fuerzas en una organización donde no son bien tratados o no se hacen las cosas como en defensa de los productores. Hay otro artículo importante en la ley, es el artículo 70. Se contempla la cosecha. Con el calentamiento global, los cañeros estamos promoviendo a través de esta modificación que toda la cosecha de caña la cosecha mecánica sea en verde, que no se queme, para no quemar el ambiente, no quemar la materia orgánica y no matar los microorganismos del suelo. Esto es muy importante, conlleva algunas modificaciones o algunas adecuaciones, porque se tiene que prepararse con equipos para levantar un porcentaje de la cosecha y que nos puede permitir hacer forrajeras en las propias asociaciones de cañeros. Algo más que es muy importante que se sepa, y vamos a presentar un punto de acuerdo en el corto plazo. En 1997 hubo un tratado un tratado internacional, el Tratado de Kioto, para evitar la contaminación y que los países que se suscribieron a este Tratado de Kioto podamos contribuir a bajar la contaminación del calentamiento global. Consiste en usar etanol en las gasolinas. En 1998 se aprobó y se ratificó por el Senado de la República. Entonces es un tratado internacional ratificado por el Senado que se convierte en ley suprema. Este tratado internacional está a rango de constitución, mismo que hasta la fecha no ha cumplido nuestro país. Se acordó que a partir del 2005 entraría en vigor con el 10% de etanol en todas las gasolinas en nuestro país y no hemos cumplido como país. Además, por dar un ejemplo, en los Estados Unidos, en todas las gasolinerías aparece el 10% de etanol en mezcla con la gasolina de petróleo. Entonces, es un tratado internacional que han cumplido muchos países, pero en nuestro país no lo hemos cumplido y es algo grave porque en el 2016 salió una norma oficial que prohíbe usar etanol en las gasolinas en las 3 principales zonas metropolitanas de México, que es la zona metropolitana de la Ciudad de México, la de Guadalajara y la de Monterrey. Y es una aberración cómo una norma oficial va a estar por encima de la ley suprema de la Constitución, que es en lo que se convierte el propio tratado internacional ratificado por el Senado. Pero como quiera es un compromiso internacional y es un compromiso que la doctora Claudia Sheinbaum es una ambientalista
una persona que busca mucho que mejoremos el ambiente, que no sigamos contaminando, y es una tarea importante que le habremos de entregar a la doctora dentro de su proyecto de nación, para que le entremos. Es una alternativa para los cañeros del país, dado que hay una tendencia mundial en ir bajando el consumo de azúcar en el mundo. Y tenemos que tener alternativas de subproductos, y es un subproducto que podemos hacer en la caña de azúcar, los productores de caña, que se abran ingenios de plantas de etanol, en donde podemos producir el etanol que se requiera para cumplir los compromisos internacionales, y es una alternativa más para todos los productores de caña. Entonces yo creo que es muy importante que nuestro país, nuestro gobierno, retome los compromisos internacionales, y sobre todo no hay duda de que la doctora Claudia Sheinbaum es una experta en el tema y es una amante de mejorar y ir en contra de lo que tanto nos ha afectado en la agricultura y en el mundo, el cambio climático, con la contaminación que hemos estado haciendo todos los países del mundo. Aquí la aberración más grave es que hay una prohibición expresa de las 3 zonas metropolitanas más contaminantes de México. Cuando estaba nuestro amigo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno, él destinó una cantidad de recursos para que se hicieran los estudios necesarios para poder meter el etanol en la Ciudad de México, cosa que no se ha hecho desde entonces, pero es un compromiso que presentaremos un punto de acuerdo en el corto plazo para que exhortemos a nuestro gobierno federal a cumplir con el tratado internacional, el Tratado de Kioto, para que usemos plantas de etanol y seamos una alternativa más para los cañeros. Quiero agradecerles, y cualquier duda, cualquier compañero Américo, pásele. Gracias. Pásele. Vente. ¿Alguna duda que tengan, alguna participación sobre los temas de cañeros? No hay preguntas. Con el tema de la contaminación. Bueno, compañeros, pues quiero agradecerles. Gracias. Hoy tenemos el foro Parlamento Abierto, en donde habrán de participar vía semipresencial las organizaciones cañeras nacionales, algunas asociaciones de cañeros locales, comisariados ejidales de zonas cañeras y productores. Es un Parlamento Abierto semipresencial. Algunos nos honran con su presencia y otras nos participarán vía Zoom. Muchas gracias a todos los medios. Gracias. Bien, excelente. Gracias por recibirnos. ¿Cómo están?